Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión vamos a dar a conocer sobre el tema y la actividad que se va a desarrollar durante esta semana. Como ya sabemos, estamos viendo lo que es todo lo que son el conocimiento sobre el origen y desarrollo de las diferentes civilizaciones antiguas. Y en esta ocasión vamos a dar a conocer la siguiente que es, o las siguientes, en cual tenemos lo siguiente. Tenemos ahí como el título del tema que vamos a trabajar, China e India, que vienen a ser civilizaciones milenarias. En este caso vamos a hablar principalmente de China, ¿sí? Cuando hablamos de China, hablamos que se da principalmente en el lejano oriente. Surgieron dos importantes civilizaciones cuya influencia se ha mantenido hasta la actualidad. En este caso vamos a hablar primero de China, en el cual su espacio geográfico de la civilización se ubicó en los deltas de los ríos amarillo, Guangzhou y azul, Yangtze. Era el nombre en sí en chino de estos dos colores que cual menciono. El aislamiento en que se encontraba este territorio originó que tuviese un desarrollo autónomo. Este desarrollo, al igual que otras grandes civilizaciones, se basó en la agricultura de cereales, en la que destacó el cultivo de arroz y de mijo, ¿ya? Entonces, tiene que ver principalmente con ese espacio geográfico de China, en el cual se da a conocer sobre los cultivos que se realizaban, que eran principalmente el cultivo del arroz, de los cereales y del mijo. También encontramos dentro de la civilización china el desarrollo histórico de sus dinastías, en cual vamos a mencionar algunas que son la dinastía Shang, que se da de 1600 a 1046 a.C. Y también encontramos la dinastía Zhou, que se da de 1046 a 246 a.C. ¿Ya? Eso se da principalmente en la formación cultural. También encontramos la dinastía Qin, que se da de 221 al 207 a.C. Y la dinastía Han, que se da del 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo. ¿Sí? Aquí ya se dan las formaciones principalmente de los imperios. Ahora, cuando hablamos de la civilización china, hablamos también de su organización social y política. Cuando hablamos de su organización social, hablamos aquí de qué manera estaba dividida tanto social y políticamente la civilización china en aquel entonces. En el primer eslabón de la pirámide encontramos la familia imperial, que también se le denominaba que era una sociedad jerarquizada, ¿no? En el cual ahí encontramos que era el emperador, cuyo poder de este emperador era absoluto y divino, ¿ya? Luego encontramos, después pues del emperador, encontramos a la nobleza y también encontramos a los mandarines, que eran funcionarios letrados encargados del gobierno, la economía y a veces del ejército. Y en el siguiente eslabón encontramos a los grandes señores rurales. Ahí dice señores, pero eran los grandes señores rurales. Eran muy influyentes, sobre todo en el interior del imperio. Ellos imponían su autoridad a las comunidades aldeanas asentadas en torno a sus palacios mediante un sistema similar al que se impondría en Europa durante la Edad Media, ¿ya? O sea, el cual en Europa se instaló el feudalismo. Luego encontramos otro eslabón más abajo a los comerciantes y artesanos, ¿ya?
que si bien no eran numerosos, pero no eran numerosos significativamente, pero destacaban por el alto nivel artístico que realizaban en su trabajo. Y al último, ya como al último eslabón, como encontramos ahí, tenemos a los campesinos. Y no solamente a los campesinos, también encontramos ahí a los esclavos. ¿Ya? Entonces, ellos trabajaban la tierra cultivando los cereales. Eso es con respecto a los campesinos. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra o gente que no pagaba sus deudas. Entonces, ahí podemos dar a conocer sobre la organización social y política de la civilización china. Y luego también encontramos lo que es su religión y su filosofía. De qué manera estaba caracterizada la religión y la filosofía de la civilización china. Encontramos ahí que se basaba principalmente en el pensamiento chino, que estaba influenciado a través de sus historias de grandes sistemas filosóficos religiosos que eran el confucianismo, que era una doctrina que buscaba que la conducta humana aspire a la rectitud, la moderación y el equilibrio, ¿ya? Principalmente en las ideas de Confucio. Luego encontramos el taoísmo, que era una doctrina fundada por Lao Tse, ¿ya? Proponía que el ser humano viviera en el Tao o en armonía con la naturaleza para evitar los conflictos y el sufrimiento, ¿sí? Eso tenía que ver con respecto a su religión y su filosofía de los chinos. Y encontramos lo que es sus dentro de la civilización china sobre sus avances también culturales, ¿ya? Dentro de sus avances culturales, en el cual tenemos ahí su arte y su cultura, tenemos ahí principalmente las imágenes que ellos realizaban, y lo que más resaltaba con respecto a los chinos era la muralla china que ellos habían trabajado, ¿no? Entonces, podemos decir que es la principal característica que ellos tienen a través de la muralla china. Otros logros culturales que ellos realizaron y sirvió para aporte para la humanidad es la brújula, el papel, la pólvora y la porcelana, ¿sí? Esos son algunos aportes de la civilización china. Ahora damos paso a lo que es a la India, que también es una civilización que generó o que aportó grandes aportes culturales. Y aquí tenemos en cuenta un escrito que tiene que ver con la civilización de la India. Tenemos ahí la arquitectura, ¿sí? Su arquitectura principalmente tenemos acá una pequeña imagen a la cual a la vez podemos ver que es muy moderna, donde nos dice el siguiente escrito: la mayoría de los monumentos conocidos son religiosos correspondientes a las religiones brahmánicas y budistas allí dominantes. No se conocen palacios antiguos en la arquitectura india, pues los de fecha más antigua datan del siglo XV, habiéndose construido los anteriores con material de baja calidad, y las que se hallan el arte indio, que no son arte de musulmán, son muy escasos, ¿ya? Es un escrito con respecto a lo que tiene que ver hoy en día, ya haberse conocido más cuál es el origen de la cultura de la India. Pero también podemos encontrar ahí la ciencia, que desarrollaron un conocimiento astronómico muy avanzado que respondía a la necesidad de establecer calendarios para los ciclos agrícolas y la celebración de las fiestas sagradas, ¿sí? Eso es con respecto a sus diferentes avances que ellos realizaron y lo que tiene que ver con la India, ¿sí? En la India se desarrolla también a partir alrededor del tercer milenio antes de Cristo en el noroeste de la península indostánica, ¿sí?
Es ahí donde floreció la civilización del Indo, ya al cual se le denomina la civilización de la India. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la India, también podemos hablar sobre su religión, que tiene que ver con el hinduismo y el budismo. ¿Sí? Los indios desarrollaron dos doctrinas filosóficas religiosas que han ejercido una gran influencia. El hinduismo cree que la reencarnación de las almas para purificarse hasta que finalmente sean absorbidas, ya limpias por el alma del universo. Y nos dice también el budismo, que era otro tipo de práctica, de religión, que se basaba en el ascetismo y la meditación. Fue fundada por Siddhartha Gautama o Buda. Creo que habrán escuchado sobre Buda, en el cual se lo denominaban como el iluminado, ¿ya? Y propone despojarse de los deseos mundanos y alcanzar la purificación. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar ahí con respecto a algunas informaciones relevantes que tienen que ver con estas dos civilizaciones, tanto de la China como de la India, en el cual sabemos y conocemos ahí que ha servido de mucho como aporte para la humanidad a través también de sus prácticas que ellos realizaban, tanto en lo político, en lo social, en sus prácticas religiosas, que muchas veces de estas prácticas ha influido en algunas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a la explicación que tiene que ver con el desarrollo del tema. Ahora, a continuación tenemos aquí sobre el desarrollo de la actividad. Como ya sabemos, tenemos el tema ahí, que ya lo conocen, China e India, que es la civilización milenaria, y tenemos como competencia trabajarse, construye interpretaciones históricas. Como capacidad, elabora explicaciones históricas. Y como propósito, formula punto de vista en torno a teorías que explican procesos históricos significativos a través de un cuadro comparativo. Tenemos ahí para que den a conocer sus datos exactos y el saludo respectivo. Luego, para iniciar, encontramos ahí, utiliza tus saberes previos juntamente con los recursos asignados para la realización del trabajo. E iniciamos con el siguiente listado de interrogantes, que no son muchos, en el cual nos dice la primera pregunta: ¿existe influencia asiática en el Perú? ¿De qué tipo? Ustedes van a dar a conocer si, como acabamos de mencionar, de qué manera ha influenciado, o si ha influenciado o no ha influenciado en nuestro país algunas de estas características que tienen los chinos o que tiene la civilización de la India. ¿Ya? Eso van a dar a conocer aquí. Puede ser que sea solamente de una de ellas, no necesariamente de ambos. Tienen que encontrar ustedes si existe alguna influencia de esas civilizaciones en el país. ¿Sí? Y así respondemos las tres interrogantes que tienen que ver con el inicio de la actividad. Luego completamos el siguiente cuadro con los espacios en blanco, que tiene que ver con la civilización china, donde nos pide ubicar su organización política y social. Hemos dado algún alcance, ustedes al revisar van a encontrar información al detalle. Luego su religión y su filosofía, el arte y la cultura. Luego encontramos en el texto escolar, revisa la información sobre el espacio geográfico chino y el mapa de la página 48. Luego responde. Nuevamente encontramos dos interrogantes que tienen que ver con la ubicación de la información en las páginas para que ustedes les den respuesta. ¿Sí? Y por consiguiente tenemos ahí la civilización de la India, y el cual vamos a responder solamente. Tenemos una interrogante que nos dice: ¿qué determinaba la ubicación de las personas dentro de las castas? ¿Se sigue manteniendo vigente? ¿Por qué?
Revisamos la información que la página que nos indica y respondemos a la interrogante, ¿sí? Y para su culminación tenemos ahí: completa el siguiente cuadro comparativo sobre las civilizaciones de la China y de la India. Tenemos aquí las dos civilizaciones que estamos revisando, las que estamos estudiando, el espacio en blanco, y van a dar a conocer ahí el territorio que ocuparon de ambos, los ríos que aprovecharon y principalmente el legado de la humanidad que ellos han dejado y siguen dejando en la actualidad. Entonces, nos vamos a basar en esos tres aspectos y, terminado ello, culminada la actividad, reenvían el trabajo a través de la plataforma. Eso sería todo, jóvenes, con respecto a la explicación del trabajo y del tema en sí para su desarrollo óptimo de la misma. Entonces, jóvenes, sin otro particular, me despido de ustedes. Hasta pronto.